Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslemberg sorprende con un mensaje de poder femenino que está revolucionando las redes sociales. ¿Qué dijo exactamente? La reconocida actriz Aslemberg ha encendido una ola de comentarios tras compartir en su cuenta oficial una publicación bajo el título de Mujer Fuerte. Su mensaje, sencillo pero contundente, se volvió tendencia en cuestión de horas, y miles de mujeres comenzaron a identificarse con sus palabras. En la imagen compartida se la ve sonriente, natural y sin filtros, con una frase que decía: ser fuerte no significa no llorar, sino levantarse después de cada caída. Esta declaración conmovió profundamente a sus seguidores. Una de las primeras en reaccionar fue su colega y amiga cercana, la actriz Bergüzar Korel, quien escribió: Asl, me inspiras, gracias por recordarnos lo que significa la verdadera fortaleza. El efecto fue inmediato, los comentarios se multiplicaron. Mujeres de diferentes edades comenzaron a contar sus propias experiencias bajo la publicación, compartiendo cómo habían enfrentado rupturas, pérdidas o desafíos laborales. Asl, al ver la magnitud de las reacciones, respondió a una de sus seguidoras con un emotivo mensaje: todas somos más fuertes de lo que pensamos, nunca olvides eso. Estas palabras resonaron aún más, generando un sentido de comunidad que pocas veces se observa en redes sociales. La prensa turca no tardó en hacerse eco del fenómeno. Programas de televisión y portales de entretenimiento dedicaron amplios espacios al tema. El presentador de un conocido magazine dijo en vivo: Aslemberg no solo es una gran actriz, hoy se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino. Incluso celebridades internacionales, como la actriz española Blanca Suárez, reaccionaron desde la distancia con un comentario en Instagram: necesitamos más voces como la tuya. Este cruce de mensajes internacionales demostró el impacto global de sus palabras. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la decisión de Asl de hacer un live en Instagram pocas horas después de su publicación. Con una audiencia de más de 200.000 personas conectadas al mismo tiempo, la actriz apareció con un look casual, una taza de té en la mano, y comenzó diciendo: no esperaba que este mensaje llegara tan lejos, solo quería hablar desde el corazón. Durante la transmisión, muchas seguidoras le enviaban corazones y mensajes de apoyo. Una de ellas le preguntó cómo logra mantener la calma en medio de tantas críticas, a lo que Asl respondió: la clave es recordar que nadie puede definir tu valor más que tú misma. Ese instante se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras tanto, varios expertos en comunicación destacaron cómo este tipo de mensajes pueden generar un movimiento colectivo. Una psicóloga invitada a un programa televisivo comentó: lo que hace Asl es dar voz a miles de mujeres que muchas veces sienten que no pueden expresarse. Ella se convierte en un espejo donde todas se ven reflejadas. El fenómeno también abrió debate sobre la importancia de las figuras públicas en el empoderamiento femenino. La transmisión en vivo continuó durante más de una hora, en la que Aslemberg respondió preguntas y compartió reflexiones sobre el rol de las mujeres en la sociedad actual. Habló acerca de la importancia de la sororidad, explicando que cuando una mujer avanza, todas avanzamos. Sus palabras se llenaron de ejemplos personales, recordando momentos de su carrera en los que dudó de sí misma, pero encontró fuerza en otras mujeres que la inspiraron. Este detalle de abrirse y contar episodios íntimos generó aún más cercanía con su audiencia. En medio del directo, una seguidora comentó: gracias por recordarnos que no estamos solas, incluso en nuestras batallas más silenciosas. Asl leyó ese mensaje en voz alta y, con los ojos brillosos, respondió: esa es exactamente la razón por la que decidí compartir este mensaje. Porque todas merecemos sentirnos acompañadas. Esa frase fue inmediatamente citada en cientos de publicaciones en Twitter, convirtiéndose en tendencia bajo el hashtag #No estamos solas. El eco de sus palabras traspasó fronteras. En Latinoamérica, especialmente en países como México, Argentina y Colombia, varias colectivas feministas compartieron el video del live, resaltando el poder de una artista turca que logró conectar con mujeres de distintas culturas.
No importa el idioma ni la distancia, la fortaleza femenina se reconoce en cualquier rincón del mundo, escribió un medio argentino. Este alcance internacional reforzó la imagen de Aslemberg como un referente global. Por supuesto, el fenómeno no estuvo exento de críticas. Algunos sectores conservadores cuestionaron que la actriz hablara tan abiertamente de feminismo. Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron positivos, defendiendo su valentía. La propia Asl, al ser consultada en una entrevista, respondió con serenidad: la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de críticas, sino por la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Esta declaración fue aplaudida por muchos periodistas y columnistas que la consideraron un ejemplo de resiliencia. En los días siguientes, marcas de moda y cosmética comenzaron a sumarse al movimiento, lanzando campañas inspiradas en el lema Mujer Fuerte. Incluso se organizaron eventos benéficos en Estambul en apoyo a mujeres en situación vulnerable, donde se proyectaron fragmentos de las palabras de Asl. La actriz, lejos de buscar protagonismo, declaró: si este mensaje puede ayudar a que una sola mujer crea más en sí misma, entonces habrá valido la pena. El impacto fue tan grande que universidades y centros culturales organizaron charlas alrededor del concepto de empoderamiento femenino en la industria del entretenimiento. Profesores de sociología y comunicación analizaron cómo una figura mediática puede convertirse en catalizador de un cambio social. El caso de Aslemberg demuestra el poder de la narrativa emocional en la era digital, explicó un académico en una conferencia transmitida por YouTube. En medio de toda esta repercusión, Asl continuó interactuando con sus seguidoras. Publicó nuevas historias en Instagram donde mostraba escenas cotidianas de su vida, siempre acompañadas de frases motivadoras: recuerda que tu valor no depende de la opinión ajena, o ser vulnerable también es ser fuerte. Cada publicación recibía miles de comentarios, creando una comunidad virtual que iba más allá de la admiración por la actriz, era un espacio de apoyo mutuo. Los medios internacionales siguieron atentos a cada movimiento. Revistas de renombre como Vogue Turquía y Elle España le dedicaron portadas resaltando no solo su belleza, sino su rol como portavoz de un mensaje social. Incluso se especuló con que podría ser invitada a foros internacionales sobre igualdad de género, algo que la propia Asl no descartó: si puedo sumar mi voz para generar un cambio, estaré allí. El fenómeno de Aslemberg no fue una simple tendencia pasajera, sino el inicio de un movimiento que aún sigue en expansión. Su mensaje inicial, tan sencillo pero tan poderoso, se convirtió en un punto de unión para miles de mujeres. Hoy, semanas después, el hashtag #MujerFuerte sigue vivo, y cada día nuevas historias son compartidas bajo esa consigna. La actriz, con humildad, insiste en que no se considera una líder, sino una más dentro de esa comunidad. Yo solo compartí algo que sentía, y el resto lo hicieron ustedes, dijo en un reciente encuentro con la prensa. Tal vez ahí radica su verdadero poder, en recordar que todas las mujeres, famosas o anónimas, tienen la capacidad de inspirar y transformar la realidad de quienes las rodean. ¿Y tú, qué opinas de este mensaje que ha dado tanto de qué hablar? ¿También crees que todos tenemos una fuerza interior que espera ser descubierta? Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, dejar tu comentario con tu opinión y compartir este contenido con tus amigas para que juntas sigamos construyendo una comunidad más fuerte y unida.